¿Qué le pasa al Real Madrid? Xabi Alonso nos prometió rock and roll y yo lo único que veo es bachata. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues estoy triste, estamos tristes los madridistas. No estamos viendo un buen juego del equipo de Xabi Alonso, no estamos viendo a un buen Real Madrid, pero para nada. ¿Dónde está ese rock and roll que decía Xabi Alonso que íbamos a ver? Porque yo no lo veo. Y es que ya no solamente en estos tres últimos partidos nos hemos dejado puntos, sino que en los últimos, en los que preceden a estos tres últimos partidos, sí, hemos ganado, pero no hemos visto un buen juego del Real Madrid. Que sí, que mucha gente dice, bueno, conseguimos los 3 puntos, aunque no juguemos bien. Sí, por supuesto, totalmente lícito. Pero ¿no creéis que también falta que veamos un poquito de energía, un poquito de garra, un poquito de presión, ganas de los jugadores por querer ganar un partido? Porque sí, por ejemplo, este año hemos ganado el Clásico, que lo ansiábamos los madridistas después de la temporada pasada, llena de derrotas, tanto por el por el Atlético de Madrid, como por el Barcelona. Y la verdad que estábamos deseando ver una victoria contra un equipo grande. Pero como digo, el juego muy mal. Ayer contra el Elche, en el estadio del Elche, vimos a otro pésimo Real Madrid, que hasta incluso Xabi Alonso tuvo que recurrir a Vinicius, que yo creo que bueno, estaba todo pactado, lo dijo en rueda de prensa, que lo iba a sacar en la segunda parte, todo porque más que nada Vinicius jugó con su selección y pues quería dosificar. Con la selección no dosifica, pero con el Real Madrid sí, nos ha tocado. Pero igualmente tenemos a un Vinicius que sale en la segunda parte, sale de revulsivo, y es verdad que salió con muchas ganas porque dijo, hostia, que voy a salir yo, quiero que todo el mundo vea que voy a salir y voy a revolucionar el partido. Pues no, sí, es verdad que salió revolucionado, pero no hizo nada. En cuanto se cansó un poquito, lo único que hizo fue ya quedarse arriba, junto a Mbappé, que tampoco presiona. Es el único que está tirando del carro, pero no presiona. ¿De qué sirve que hagas luego la presión a partir del medio campo hacia adelante del equipo contrario, si luego realmente todo se descompensa con la presión de los de arriba? Si no presionan los de arriba, todo está descompensado. Luego yo pensaba que pareja de centrales no íbamos a tener en la temporada, pero resulta que al final Xabi Alonso, pues bueno, el sistema que parecía que iba a hacer y que iba a plasmar en el terreno de juego era 3 centrales y 2 carrileros, y resulta que en toda temporada no lo hemos visto, hasta incluso el día de ayer. Vimos a un Fran García prácticamente de extremo izquierdo, vimos a Álvaro Carreras de lateral izquierdo o de carrilero, una formación muy rara, que es verdad que puso a Arnold de lateral derecho, luego sacó a Valverde y le puso en su sitio, donde Valverde dice que quiere jugar y donde Valverde la volvió a cagar. Es un indispensable para el Real Madrid, pero ayer Valverde no estaba bien. Es verdad que tiene una carga de minutos muy alta, pero en el segundo gol del Elche, fijaos bien que subiremos un short luego, el jugador uruguayo no presiona y ahí es cuando viene el segundo gol del Elche. Entran súper fácil por el centro del campo y luego Asensio, que para mí fue uno de los mejores del partido, luego resulta que se encara con Álvaro, el ex madridista, que es que tenemos la ley del ex se cumple, y llega Álvaro al borde del área, simplemente se gira, hace un pequeño regate, una pequeña cinta, y va y tira y mete gol. Y gol desde fuera del área, que Courtois para muchos balones desde cerca, desde 5 metros de distancia, pero claro, ese disparo no lo esperaba nadie, y precisamente fue un disparo muy bueno ahí cerca del palo. Ahora lo iremos hablando mientras que damos la vuelta, pero tenemos un Real Madrid muy, pero que muy mal. No sé si es que le están haciendo la cama a Xabi Alonso, no sé si es que Xabi Alonso no sabe gestionar a estos jugadores, no sé si a este Real Madrid le falta un centrocampista creativo, no lo sé, pero algo falla, y quien tiene que saberlo es Xabi Alonso, y parece que Xabi Alonso no da en la tecla. Lo dicho, lo iremos hablando a lo largo del vídeo, del recorrido del día de hoy. Vamos a dar la vuelta por los exteriores, vamos a ver si tenemos imágenes de las alturas y vamos a pasar también al interior, así que déjame lo que quieras en los comentarios, te leo y te contesto si quieres también.
Y por cierto, algo muy importante que no he dicho de momento en el vídeo de hoy es dale al like, suscríbete, que es totalmente gratuito, es gratis. Y ayudas al canal, aunque bueno, quizá este comentario es lo que te rechace de poder dar el like y suscribirte, porque a lo mejor me odies. Pero bueno, ahí tenemos el Estadio Santiago Bernabéu, mira qué bonito. Hoy día bastante, pues eso, está muy nublado, de momento no cae agua, así que vamos a aprovecharlo. Bueno, pues aquí estamos una vez más, esquina de la Torre B, vamos a dar la vuelta, vamos a ir hacia la izquierda, vamos a ir hacia Castellana, vamos a ver los trabajos del metro, ya sabéis, como dijimos aquí en el canal, a partir del mes que viene, no, del siguiente, empezarán a quitar las vallas de toda esta zona de Castellana, Plaza de Lima y demás, para ya ir viendo una mejor fluidez del tráfico de toda esta zona. Esquina de la Torre B, como decía, ya han quitado los carteles, obviamente, de los logos, de los escudos de ese partido de la NFL. Han cerrado toda esta zona por donde acceden al Tour Bernabéu. Ahora se accede por aquí, que es la parte central de Castellana. Y vamos a aprovechar ahora que está esto abierto para las personas, a ver si podemos ver la colocación de los focos. Pero bueno, aquí en la Torre B, Castellana, no hay mucha novedad. Seguimos hablando un poquito de lo del partido, un partido que fue bastante pésimo, la verdad. Luego resulta que un Hendrik, que es verdad que es muy jovencito, que es un jugador que luego que en su club, en su antiguo club, jugaba bastante bien. En la selección también ha jugado bien. Luego con Xabi Alonso apenas tiene minutos, muy pocos minutos, muy mal. Recurre antes a Gonzalo, que no le quedó otra que sacar a Gonzalo, porque yo estaba viendo que el Real Madrid, Arnold y diferentes jugadores del Madrid estaban centrando al área del Elche y nadie remataba, nadie iba a remate. ¿Por qué? Porque no había un delantero centro, no había un delantero puro. Kylian Mbappé está de delantero, sí, pero no es un delantero puro, porque él baja mucho a recibir, que es donde se siente más cómodo para poder llegar a portería. Es así. Y luego ya cuando no le queda otra, es cuando recurre a Gonzalo, cuando recurre ya a sus últimas balas, los últimos minutos. Además tuvimos muy mala suerte porque encima los últimos minutos fue cuando nos metieron el 2-2, que la verdad que nos fastidió bastante. No estoy viendo grandes avances, perdón, o al menos no veo movimiento desde aquí, no veo trabajadores. Me muevo de un lado a otro para ver si veo algún trabajador, pero no veo a ningún trabajador en la zona. Ya sabéis que en toda esta parte están colocando los focos, en el lateral oeste, en la parte restante de la fachada. Y bueno, quieren completar toda esta superficie de la fachada desde la Torre B, o al menos esta parte de aquí, hasta la Torre C, que es la que tenemos justo al otro lado. Todos estos focos que se van a ir incorporando, además muy escondidos a cada lama que hay ya colocado formando la fachada del Santiago Bernabéu, esta fachada oeste, y que como resultado veremos una gran iluminación en la propia fachada. Estoy viendo porque están ahí haciendo reforma en la entrada a la puerta 0. Han levantado todas, bueno, o han levantado o han colocado esa capa, pero parece que han levantado todas esas losas que formaban el suelo aquí en Castellana, en la parte central. Y es que están picando, fijaos el contenedor con escombros. Están picando y ahí hay una mesa de corte. Madre mía, pero ¿qué están haciendo ahora aquí? Nada, ya tenemos tarea para el próximo partido. Venir por esta zona a ver qué han hecho. Y nada, esta parte de aquí me asomo, pero no hay nada que ver. O bueno, a ver, que tenemos una estructura allí. Parece un sistema de ventilación, yo creo. ¡Anda! Se le ve la ducha ese. Menos mal que no se le ve la cara. No, eso lo voy a difuminar para que no se vea. Y nada, parece un sistema de ventilación.
que creo que también recordar que justo coincide con por donde estaba antes, el sistema de ventilación en esta zona. Así que por lo demás, pues no hay nada más que contar. Seguimos. Aquí seguimos avanzando, seguimos viendo una grúa que está depositando material en la parte más alta, en la zona del paseo perimetral. Todo ese pequeño material que al final pues sirve para insonorizar. Bueno, lo están bajando en estos precisos instantes y aquí están con un cazo de limpieza. Están limpiando toda esa arenilla que ha quedado bastante sobrante en esta parte. Y como decía, pues esta es una de las zonas también donde han ido acopiando y subiendo material a la parte superior para seguir completando con, bueno, básicamente los trabajos de insonorización del estadio. Desde aquí no lo podemos ver, pero luego más tarde no os vayáis muy lejos porque tendremos imágenes de las alturas y veremos a ver qué está ocurriendo en la parte más alta. Esperemos que haya novedades, ¿no? Esperemos que haya novedades fresquitas, muy ricas. Vamos hacia el fondo norte. Bueno, abandonamos prácticamente Castellana, falta muy poquito para abandonarla, por eso digo prácticamente. Para llegar al fondo norte, calle Rafael Salgado, una de las zonas que últimamente no vemos grandes avances. Es verdad que estoy viendo ahora mismo dos plataformas. Ahora vamos a ver qué es lo que están haciendo, si es que se ve. Y nada, lo dicho, vamos a dar la vueltecita medio rápida. Recuerda dejar el like y suscribirte, que es totalmente gratuito, como siempre digo. Y vamos a ver porque me tiene ahí con intriga. Es lo que están haciendo ahora, que parece que van a limpiar la fachada en la parte externa. Y fijaos cómo han creado un carril para la plataforma. Fijaos que han colocado estas tablas también para no estropear el suelo una vez que esté trabajando la plataforma. Una gran plataforma. Así que este es el trabajo que están haciendo en el fondo norte. Están subiendo ahí con la gran manguera, como la que tengo entre las piernas, para poder limpiar la fachada por los exteriores. Se me ha olvidado decir que quizá aquí en el lateral este seguramente veamos alguna lama, pero hay alguna lama, y perdón por repetirme, pero hay alguna lama que ha cambiado demasiado de color, demasiado. Yo la verdad es que hacía tiempo que ya había alguna que cambiaba un poquito el color, pero hay alguna que ya desentona bastante. Bueno, antes de seguir, vamos a aprovechar que estamos pasando por este lugar para ver cómo están limpiando la fachada, para que veáis la cesta, para que veáis a estos pedazos de cracks que están, pues, bueno, ahora mismo está cayendo agua, pero es el propio agua de los cepillos, que hasta que no le den al botoncito, pues no sale a presión y no limpia la zona. Pero ahí está subiendo la plataforma al nivel deseado, a la altura deseada, y procederán a limpiar pues cada cúmulo, ¿no?, de lama que tengamos aquí en el fondo norte, mientras que en otros lados, en otras zonas, como por ejemplo aquí, están con otro cepillo de forma manual también, pues recogiendo todo el agua ese que se va acumulando en esta zona. En esta parte de aquí también tenemos todas estas vallas indicando que no podemos pasar, sobre todo los peatones que pasamos por esta zona, para que no tengamos ningún peligro o ningún problema a la hora de que un material, alguna herramienta, algo desprenda de la parte interior de la fachada y nos dé la cabezota y podamos sufrir algún traumatismos severus Snape. Lo he dicho, en serio, más que nada para que no suframos ningún peligro a la hora de que caiga, si es que cae algún material, que no nos dé en la cabeza y que pues no nos quedemos en la cajita de madera ya para el resto de nuestra historia. Venga, vamos a pasar del fondo norte al lateral este y a ver si hay alguna novedad aquí. Hemos visto cómo limpian la fachada, el lateral este. Bueno, se me olvidaba el tema Rodrigo. Ahora que estaba viendo en Twitter, se me olvidaba el tema Rodrigo. ¿Vosotros creéis, vosotros pensáis que es un jugador para el Real Madrid a día de hoy? Ya no digo porque mucha gente me va a contestar diciendo que ¿qué pasa? ¿Se te ha olvidado, Jesús, todo lo que ha hecho por el Real Madrid? Sí, pero eso es como, por ejemplo, si estás en una relación. Tú imagínate que estás
con tu pareja, con tu chica. Vamos a poner que seas tú el caso. Ponte tú en tu situación. Tú imagínate que estás con tu esposa, con tu pareja, con tu novia o con tu novio, igualmente, si eres gay o si te gusta del mismo sexo. Tú imagínate que estás con ella, con él, y que resulta que va todo de maravilla. Os regaláis viajes, os regaláis cositas interesantes, objetos que os gustan mucho, y que pues pasan los años, pues imagínate, pasan 2 años y que uno de los dos pues pone los cuernos. Tú imagínate, los pones tú, por así decir, pones los cuernos. Es decir, ¿qué tiene que ver o qué importa lo que haya pasado, cosas bonitas? ¿Qué importa que hayan pasado cosas bonitas si al final lo que importa es el presente? Muchas gracias por todo, pero me has puesto los cuernos o te he puesto los cuernos y me dejas o te dejo y se acaba la relación. Es decir, Rodrigo, que se vaya. Es así de claro, porque además ya no solamente eso, sino que es que no se implica en nada. No tenemos ningún tipo de importancia a la hora de que juegue Rodrigo con el Real Madrid. Nada. No hay nada de importancia. No tiene ninguna implicación. No mete goles. No se va prácticamente de nadie. Es que tenemos a jugadores jóvenes, tenemos a jugadores que hacen muchas más cosas que él. ¿De verdad vamos a seguir aguantando a un jugador que, ya no os digo que por ejemplo tenga un mal partido, es que simplemente tiene todos los partidos mal y durante bastante tiempo? Hay mucha gente que coincide conmigo y mucha gente que me dice lo que he dicho, que claro, Jesús, te olvidas, no te acuerdas de todo lo que nos ha dado Rodrigo. Pues a mí ya no me vale, muchas gracias por todo, pero eso es como por ejemplo el caso de Di María, que jugó muy bien en el Real Madrid y luego llegó un día que ya estaba mal con el club y de repente le cambiaron y se tocó sus partes nobles como indicando que estaba insatisfecho, que estaba muy enfadado, y eso fue una falta de respeto brutal. Pues lo mismo, en ese momento se acabó la relación contractual, directamente se le despide, se le echa y punto, multa o lo que haya que hacerle y ya está. Pues lo mismo a día de hoy con Rodrigo, se le echa. Seguro que hay ofertas de otros clubes por él. ¿Que él se quiere quedar? Pues muy bien, pues que el Madrid haga todo lo posible para que para echarle o para que darle la carta de libertad, que a lo mejor es algo muy caro, sí, pero que espere a la renovación, no sé, pero la verdad es que un jugador que esperemos que se vaya y que le demos una palmadita a la espalda y le digamos muchas gracias por todo y que le vaya muy bien. Es así de claro. Bueno, después de este monólogo, la verdad que me he encontrado un poquito solo porque nadie me contestaba a lo que estaba diciendo. Vamos a entrar al Bernabéu Market porque el otro día Maribel vio, dando la vuelta, que habían colocado nuevas pantallas en el interior de esta zona. Así que vamos a ver si las han encendido o si les han dado operatividad. Bueno, pues aquí justo detrás de este pilar están las pantallas. Aquí están las nuevas pantallas. De momento no están encendidas, están apagadas, fijaos. Cada módulo es súper pequeñito, y no están encendidas. Seguiremos pasando para ver si lo encienden pues uno de estos próximos días. Seguimos paseando por las diferentes zonas de aquí del Bernabéu Market. Creo que en cada pilar tenemos un nuevo sistema de pantallas. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Allí al fondo tenemos más todavía, y por lo que he escuchado ahora en una de las concesiones de aquí, es que antes las han encendido y las han vuelto a apagar. Y es por eso que vimos en su día, mira, aquí tenemos otra, y es por eso que en su día vimos, madre mía, cómo huele a comida, por favor, que en su día vimos cómo colocaban esta estructura metálica. No están enchufadas, están todos los cables aquí, todos sueltos. Esta es otra de las grandes pantallas que hay aquí colocadas en el Bernabéu Market, prácticamente al final del recorrido. Pero es que me doy la vuelta y aquí también han colocado pantallas en la otra parte, en la otra cara de los pilares que hemos visto antes. Ahí igual. Bueno, dejamos atrás la plaza de Sagrados Corazones, el lateral este. Madre mía, qué viento se ha levantado. Llegamos al fondo sur, estamos aquí a Concha Espina. Parece que no hay muchos avances. Ahí es verdad que están quitando ya el cartel.
esa propaganda que había gigantesca en ese edificio cercano al Bernabéu, que ya vimos en un primer momento como pues nos mostraban ese cambio de logo del Bernabéu, ¿no? Y ahora ya están quitando, pues posiblemente ya hayan acabado la reforma, la remodelación, y hasta incluso quiten los andamios. Así que nada, poquito que ver aquí, la verdad, no hay mucha cosa. Nos vamos a ir directamente a las alturas y no te vayas muy lejos porque luego veremos imágenes del interior. Bueno, pues aquí estamos en las alturas. Fijaos qué bonito el Estadio Santiago Bernabéu. Como bien dijo el otro día Florentino Pérez, el estadio sigue siendo Santiago Bernabéu. Hay muchas personas que se la han metido en la cabeza, que se la han metido en el cocorote, que el Santiago Bernabéu ya no es Santiago Bernabéu, es Bernabéu y ya está. Bueno, ya lo aclaró perfectamente. El Santiago Bernabéu sigue siendo el Santiago Bernabéu, simplemente pues lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que Bernabéu es la marca, es el mote, por así decir, de nuestro estadio. Básicamente es como acortar las frases, ¿no? Es como decir, quedamos en el Bernabéu. No decimos, o el 1% o el 10% de las personas dicen quedamos en el Santiago Bernabéu, que sí, que también lo dicen, pero la gran mayoría decimos quedamos en el Bernabéu a las 5, a las 2, a las 12. Así que ya lo aclaró don Florentino Pérez, al igual que también aclaró muchísimas cosas. Bueno, pues empezamos con la visita a las mejores vistas del Estadio Santiago Bernabéu. Comenzamos y como siempre digo, suscríbete, dale al like, que no cuesta nada, que es totalmente gratuito para tu bolsillo y así ayudas al canal. Bueno, fijaos el suelo de la zona de Concha Espina, el fondo sur, esta zona ya arreglada hasta la parte central. Fijaos que desde la parte central hacia la derecha, hacia la nueva calzada de esos 2 carriles por cada sentido, tenemos todavía esa zona, que igual, lo hemos vallado como hemos visto dando la vuelta. Ahí tenéis toda esa zona, toda esa parte de, entre comillas, acera, que no está arreglada, remodelada. Y es que, bueno, ya sabéis que arreglaron esta parte de aquí, la más cercana a las puertas de acceso, y a partir de aquí a la derecha de momento no se ha arreglado. Ya sabéis que se hizo por agilizar el paso y que sea más cómodo a la hora de hacer las obras, para no cerrar toda esta parte al tránsito de personas, porque básicamente pues si hay mucho flujo de personas ayuda al tránsito de ellas. Es verdad que justo enfrente hay una acera, pero es más pequeñita y quizás pues lo hayan hecho así por eso, pero bueno, ya sabéis que esto se va a arreglar, esto no va a quedar así como dicen en mi pueblo, y esperemos ver obras en esta zona muy prontito, para ver ya prácticamente ver los exteriores del estadio, al menos a lo que se refiere el suelo, pues totalmente arreglado y remodelado. Hoy la verdad que el contraste que tenemos en el estadio es bastante bonito, porque tenemos el cielo totalmente nublado, como hemos dicho antes al empezar el vídeo, y aquí tenéis el conjunto de lamas que han ido limpiando también en estas últimas semanas con esas plataformas y con esos trabajos en los interiores de la fachada. Por cierto, fijaos ahí a la derecha, ya han quitado esa lona gigantesca que pues nos marcaba, nos mostraba ese nuevo icono de Bernabéu que estaba plasmado en este inmenso edificio que tenemos justo enfrente de la fachada sur del estadio. Ahora ya imagino que se han acabado con la reforma o la remodelación, pues quitarán los andamios o simplemente colocarán otra publicidad, porque ya sabéis que los vecinos, quejarse del ruido sí, pero quejarse por su publicidad cobrando millones de euros por colocar la publicidad en sus fachadas, ahí eso no les importa, ¿verdad? Pero bueno, fijaos, ahí tenéis la Torre A, esa es la Torre A. Poco a poco ya sabéis que van cerrando el estadio, han dado la noticia, como ya dijimos aquí en el canal, en verano. Ahora lo están diciendo muchos medios y claro, la veracidad de esos medios parece que impone más y que coge más carrerilla que lo que digo yo, pero yo lo dije en verano, y es que ya sabéis que en estos 2 meses van a dejar todas las pantallas acústicas, todos los métodos, todos los sistemas de insonorización totalmente instalados en el Estadio Santiago Bernabéu, en todas esas zonas donde se escapa con mucha facilidad el sonido, el ruido
del que tanto se quejan los vecinos, proveniente de los conciertos, de los eventos que se realicen en el Estadio Santiago Bernabéu. Mira, acabo de decir Estadio Santiago Bernabéu, pero otras veces diré Bernabéu, otras veces Santiago Bernabéu, y es verdad que pues muchas veces es más fácil decir una cosa u otra, pero el nombre sigue siendo el mismo, como dijo Florentino Pérez, y no como otros estadios que, por ejemplo, pues han hipotecado, por así decir, el nombre, algo histórico de su club, como es el estadio, y colocan marcas reconocidas de música, otras marcas árabes también están muy cerquita de este estadio. Fijaos los avances en esta zona, me estoy fijando ahora mismo con detenimiento. No sé si conocéis a detenimiento, otro día os lo presento. No, pero ya en serio, fijaos los avances que hay. Hemos visto bastante material que subían en estos últimos días, sobre todo también cristales, y parece que esos cristales los han ido colocando en la zona de las torres, que ahora veremos. Pero fijaos toda esta parte central de Concha Espina, fijaos. Todas esas pantallas acústicas, todo ese material que a lo mejor no son pantallas acústicas, pero sirven para la insonorización del estadio. Puede ser que sean esos paneles sándwich que vimos en su día acopiados en la torre, ¿no? Porque coincide perfectamente con el color que vimos de ese material. Ahí lo tenéis, sobre todo en la parte central aquí del fondo sur, Concha Espina. Fijaos que, bueno, es verdad que no se aprecia muy bien por los andamios, sobre todo a partir de aquí para allá, pero aquí que no tenemos andamio, fijaos cómo se ve. Mampara, toda esa zona cerrada, completamente cerrada. Vamos a ampliar ahí. Fijaos cómo está, totalmente cerrada, hermética. No parece que haya ni siquiera un huequecito pequeñito. Nada. Ya sabéis que esta empresa es una muy buena empresa de insonorización, y por lo que han dicho bastantes ingenieros, les han contado el proyecto de insonorización del estadio y han dicho que el estadio va a quedar muy bien insonorizado con este sistema que van a emplear y que están empleando. Aquí es verdad que todavía no han cerrado, ahí veis el hueco, pero tenemos el material ahí colocado. Así que posiblemente en los próximos días, ya en esta semana seguramente, veamos todo este material colocado. Y es que me estoy fijando, y yo creo que sí son los paneles sándwich que vimos acopiados en la torre A. No sé si lo visteis un día en el vídeo que subí. Esos paneles sándwich, que para quien no lo sepa, son paneles con dos materiales, pero con tres capas, por así decir. En las capas exteriores, en las dos capas exteriores, está el metal, el acero, todo lo que se ve por fuera, y en la parte central es el aislamiento. Eso es lo que es un panel sándwich, que básicamente un sándwich sabemos lo que es, ¿no? Pues por eso se dice así. Esto me lo dijo mi amigo Juan hace ya bastante tiempo, a principio de las obras, y de eso lo aprendí. Y aquí están también trabajando, y es que ahora vais a flipar, porque hay en una de las zonas aquí, en la torre B, que hay nuevo material y que tiene que ver mucho con lo que vimos el otro día, esas paredes que creaban esas estructuras. Aquí, fijaos que también detrás de esos andamios han ido cerrando. Esta parte de aquí todavía no, pero falta muy poquito, que es la parte que hemos visto antes. Y aquí a la izquierda vamos a ir avanzando, porque como digo, vais a ver una sorpresita muy bonita. Por eso digo que le deis al like y que os suscribáis, porque es totalmente gratuito, y esto lo estáis viendo pues simplemente sentándoos en el sofá, en la silla, en el trabajo, donde lo veáis, pero lo estáis viendo completamente gratis. Simplemente le dais al botoncito para ver el vídeo de Jesús Ramírez, y aquí lo tenéis, el vídeo con novedades. Fijaos lo que están colocando, y parece un sistema corredero. No creo, ¿no? Ojo, porque parece un sistema corredero,
Mirad cómo mueven el material. Porque no parece que lo muevan. A ver. Vamos a verlo. En exclusiva aquí en el canal. Y ojo con el movimiento, porque parece que eso está enganchado a algún tipo de riel, algún tipo de carril. O algún tipo de raíl que hay arriba. Porque abajo está el suelo, ese suelo de madera, ese suelo propio del paseo perimetral, que por cierto también dijo Florentino Pérez en la asamblea del día de ayer que iba a estar habilitado dentro de muy poquito. Y bueno, es que, a ver, pienso que sí y pienso que no es corredero, pero porque es que cuando mueven el material es como si lo moviesen con mucha facilidad. Es verdad que son 2 personas los que están moviendo ese material, pero lo mueven con tanta facilidad que o pesan muy poco o tiene algún sistema en el techo para facilitar el desplazamiento de este material. Fijaos, y puede ser que lo coloquen así y luego a la hora de cerrar se quede como está esa parte de allí. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Porque esto es brutal, Estas imágenes son brutales. Estamos viendo in situ cómo podrían desplazar, cómo podrían mover todo ese material acústico, esas pantallas acústicas que se están instalando en el Santiago Bernabéu. Aquí ya parece que no hay más, debe ser que van a trabajar en esa zona, pero los han dejado todos aquí agrupados y yo estoy flipando, la verdad, porque había visto ese material pero no había visto cómo lo movían. Y puede ser que sea como sistema cortina, puede ser, puede ser que sea sistema cortina. A ver, seguimos avanzando porque aquí lo que vimos el otro día, fijaos, estas nuevas estructuras, parece pladur. Y puede ser que este pladur sea o para crear algún tipo de concesión, algún tipo de restaurante ahí, o puede ser que sea como el tope, el fin de carrera de estos materiales. Esa información no la tengo, pero eso lo podemos ir hablando sobre la marcha, que es muy interesante también poder hablar estas cosas aquí mientras que hago los vídeos, para así tener ese feedback con vosotros o con vosotras mientras que veis los vídeos, pues también que os surjan esas dudas, ¿no? ¿Pasará esto? ¿Pasará lo otro? Y entre todos pues nos podemos ayudar para saber qué es lo que van haciendo, porque es verdad que hay veces que tenemos información, pero muchas veces pues no la tenemos. Y simplemente también porque hay veces que ellos mismos, como esto es una obra completamente viva, pues simplemente lo van cambiando, al igual que, como dije aquí en el canal, que para septiembre-octubre tenían pensado abrir el Skywalk, el paseo perimetral, pues debe ser que se ha retrasado por falta de material o porque ha llegado el material tarde, pero la información era esa, que para septiembre-octubre querían abrir el Skywalk. No lo han abierto, obviamente, estamos ya casi en diciembre, pero la verdad es que va muy adelantado. Es decir, tenemos eventos próximamente, el mes que viene tenemos, por ejemplo, lo de Navidad, que ahí estaremos en Navidad, aquí en el Bernabéu, pero los conciertos serán dentro de muy poquito, dentro de muy poquito. Otra vez volvemos a ver conciertos aquí en el estadio y la verdad que suena bastante interesante. Seguimos la marcha porque no hemos visto el lateral oeste y fijaos, todo el material que tenemos en el lateral oeste. Parece que estamos al principio de la obra. Qué auténtica pasada. Fijaos esos paneles que también pues van a colocar a lo largo de toda esta línea estructural de la fachada oeste, o más bien de la zona oeste, no la fachada como tal, sino en la zona interna de esta parte. Todo eso ahí da para andamios, todo ese material aislante. Qué auténtica pasada todo el material que hay para poder aislar el Estadio Santiago Bernabéu. Y aquí hay más sistemas de insonorización. Aquí los tenéis, estos son otros, están acopiados aquí. Y que fijaos, sobre todo es la forma
o la posición más bien, no la forma, sino la posición que tienen cada uno de ellos, todos en la misma posición, tanto esos como estos de aquí, y eso es lo que me da a pensar que se mueven de forma horizontal y como sistema de cortina. Eso es lo que me da a mí por la forma, bueno, por la posición, perdón, que tienen cada uno de ellos, y sobre todo que todos están de forma paralela y muy agrupados, muy juntitos. Bajamos como siempre unos niveles para ver mucho mejor lo que ocurre, todo el material, todo lo que hay en el lateral oeste. Fijaos también que tenemos bastante movimiento justo en la esquina de la torre C, donde siguen subiendo material, todo ese material que también tenemos acopiado en esa zona que hemos visto un poquito más arriba, y que, bueno, nos indica que en los próximos días veremos grandes avances, grandes actualizaciones a lo que se refiere con la insonorización del estadio. Aquí una mejor vista, una mejor perspectiva, de toda esta zona que hemos visto antes y que poco a poco van cerrando y dejando totalmente aislada todo ello para, como ya bien sabéis, poder volver a celebrar los conciertos en el mejor estadio del mundo, en el Bernabéu o en el Santiago Bernabéu, como quieras llamarlo o como quieras decirlo. Ahí tenemos bastante movimiento, sobre todo en esta zona, que es donde van cerrando toda esa parte entre la fachada y la zona de viseras. Esta parte de aquí, esa lama de ahí, a ver, es que la he visto antes. Hay unas lamas por ahí, sobre todo en la zona de dilatación, que la verdad que me crea un poquito de malestar, porque parecen que están mal posicionadas. Puede ser por el tiempo o por la zona de dilatación. Así que así tenemos la parte alta del estadio, así tenemos la insonorización, todo este proceso de insonorización a día de hoy. Así que nada, con estas imágenes nos despedimos de las alturas y nos vamos a ver qué está ocurriendo, qué está pasando en el interior. Un Bernabéu que ya han quitado el césped. Fijaos, aquí estamos en el interior ya un día más. Ahí vemos como la losa está completamente despejada en las bandejas del césped retráctil, y hasta incluso ya vemos un camión. Bueno, vamos a fijarnos allí porque están colocando la lona, ya la lona característica para que se vea que esto es el Bernabéu. Esto que llevamos viendo ya durante unas cuantas semanas, esa lona que colocan ahí para cerrar todo el sistema del desplazamiento de las bandejas, del hipogeo, y para ver esa parte de ahí pues mucho más bonita. Pero vamos a fijarnos también en esta zona porque como ya vimos el otro día, ya habían colocado las plataformas entre la parte de la losa y la grada. Ahí lo podéis ver con ese césped artificial justo en la parte superior de las plataformas, y vemos ya también acopiadas esas rendijas, esos paneles metálicos que hay justo aquí, que parece que ha traído este tráiler para colocarlas en este lugar que ahora vemos sin nada, solamente con material. Todo este material lo van a colocar justo en este lugar, en esta zona. Eso es de las propias vallas que hay aquí. Y a lo largo de estos días veremos cómo colocan de nuevo esos paneles metálicos justo aquí, que fijaos, ya están todos colocados, perfectamente colocados para posicionarlos en su respectivo lugar. Parece que quedan dos todavía. Ahí quedan dos, que en breve pues lo van a descargar con este toro que hay aquí, en esta carretilla, que es lo que está haciendo este pedazo de crack, dejándolos en esta posición, y luego ya pues uno a uno la colocan en su lugar. Y fijaos también ese color, porque muchas veces hemos visto en redes sociales que esta parte de aquí, donde pintaron la losa, pues dicen que es la propia pintura que utilizan para el césped, creando un poquito de noticia falsa. Pero claro, no hablan de precisamente esto que ponen aquí, que es este césped artificial que simula otra visita.
que simula básicamente pues el terreno de juego. Es más, a medida que van colocando los rollos de césped artificial, ahí podéis ver cómo se va formando ese supuesto terreno de juego, que se ha hecho así para que, más que nada, que la gente que visite el tour pues que crea que está viendo el terreno de juego. No es una mentira, no es una falsa ilusión, simplemente pues para mejorar el espectáculo, por así decir, para mejorar la experiencia del usuario que venga al Tour Bernabéu, que por cierto están aquí todos, bueno, todos no, todos los que corresponden a esa zona. Por el momento, hasta ahora, han colocado todo este césped artificial hasta la parte central, desde el fondo norte hasta la parte central. Ahí lo veis. Ahora vamos a cambiar de perspectiva. Y han dejado ahí un carril para que pase el toro y pueda colocar estas lonas, ¿no? Estos rollos. A ver cómo lo colocan. A ver cómo lo colocan. Lo llevará para el otro lado. Ahí lo ha dejado en el suelo. Ahí lo coge por el otro lado. Y a ver si lo coloca. Ahí lo baja y posiblemente quite el esparadrapo ese que tenga ahí, las cintas, para desenrollarlo. A ver. Lo va a dejar ahí. Parece que lo deja ahí y manualmente lo hacen los operarios que están en esa zona. Y ahora sí lo están colocando, ¿eh? Ahora sí lo están desenrollando. Entre 4 trabajadores, entre 4 operarios están desenrollando ese gran rollo, ¿no? De césped artificial, como decía antes, pues simula el terreno de juego. Y luego creo, veremos a ver, pero luego colocan las cintas, o a lo mejor las cintas ya están pegadas a los rollos de césped artificial y simplemente luego es formar como un puzzle. Y ahora que estoy viendo, están trabajando en la zona del palco de honor. De nuevo, están colocando aparatos de aire acondicionado y climatización. Ahí están. Bueno, desde aquí se ve bastante bien. Vamos a fijarnos también en la zona del fondo sur, esta parte de aquí, que ya sabéis que dentro de poco serán ocupadas por esas rendijas metálicas que he comentado antes. Se ve mucho mejor desde aquí esta zona. Y hasta incluso colocarán también los asientos en esa fila que veis más cercana a esas vallas metálicas, que obviamente serán ocupadas también por esos asientos que correspondan. Plataformas colocadas, césped en la parte superior colocado también, y están tapando, bueno, ya han tapado definitivamente todo el sistema del hipogeo, dejando visible esa lona, esa gran lona de Bernabéu, que bueno, son realmente 3 lonas divididas en 3 zonas, que en la parte central pues pone, como ya bien sabéis, Bernabéu. Y ese tráiler, lo que hemos visto también antes, perdón, es el que trae todo ese material, todas esas piezas metálicas que formarán el conjunto ya uniforme, esto de aquí, el conjunto ya uniforme en esta parte, en este espacio que hay entre el césped artificial ese y las propias vallas o la grada. Así que en los próximos días ya veremos todo esto colocado, veremos también los rollos de césped artificial simulando el terreno de juego, en la losa del terreno de juego, que de momento, como hemos dicho antes y como hemos visto antes, pues está hasta la parte central, pero no está completado de todas formas, porque seguimos viendo trabajos en esa parte de allí, completando este lugar del fondo norte. Faltaría esos sectores de allí más cercanos a las gradas y colocar también pues las correspondientes porterías en el fondo sur y en el fondo norte. Así que nada, estas son las novedades tanto en los exteriores, en el interior y en las alturas del Estadio Santiago Bernabéu.
Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y que dejéis vuestro más cariñoso like y suscripción al canal, que es totalmente gratuito, como ya siempre digo. Y nada, nos vemos dentro de muy, pero que muy poquito. A la Madrid. Y nada más, te leo en comentarios.